presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Hola Mildia, Dios te bendiga, bienvenida. Hermanita, Dios te bendiga, Flaquis, qué lindo verte ahí, mamita. Qué bueno verte ahí, que el Señor te bendiga. Igualmente, Milvia, muchas gracias. Mi querido Abraham, mi hijo, ¿cómo te fue? Espero que estés bien. Oscarito, Dios te bendiga, mi hijo. Dios te guarde. Qué gusto saludarte. Hola, Junior, te bendigo. Vicky Sandoval, Dios te bendiga. Bendiciones. Ok, wonderful, madrecita linda, Dios me la bendiga. Qué lindo oírla, verla ahí. Absolutely. Aleluya. Hermano Rolando, Dios te bendiga. Toda mi familia allá en California, en Riverside. Es un honor saludarte. Hello, Maggie. Maggie Cisneros, Dios te bendiga allá en Desert Hot Springs. Saludos cordiales. Hola, Otico. No te despegues de aquí, Otico. No te despegues, mijo. Vamos a aprender algo bien interesante hoy. Hola, Katy, Dios te bendiga. Qué bueno saludarte. Sergio Méndez, me bendice mucho saludarte. Y muchas gracias por ese abrazo fraterno. Lo recibo. Muchas gracias, tantos años. Johanita, Dios te bendiga, mija. Qué alegre saludarte. Débora González, es un privilegio saludarte. Verónica, Dios te bendiga. ¿Cómo se llama tu sobrino, Verónica? Déjame saber cómo se llama tu sobrino, por favor. Prima, Dios te bendiga. Oye, prima, quiero darte las gracias una vez más. Me han comentado una vez más que te has convertido en un canal precioso de bendición para ese equipo lindo que Dios me ha dado ahí en Guatemala. Y no hay cosa que me bendiga tanto cuando miro a alguien de mi equipo feliz, ministrado, animado, porque han recibido un regalo. Hoy me enteré que tu generosidad ha alcanzado a Vicky y te bendigo con todo mi corazón. Ever Campos. Con mucho gusto, Verónica, con muchísimo gusto vamos a estar orando. Claro que sí. ¿Ok? Así es que muchas gracias, prima. Dios te bendiga. Gracias por bendecir a Vicky. No sabes cuánto te agradezco. Gracias por llevar esa bendición preciosa a la vida de alguien que
tiene un corazón bien lindo para servir a Dios. Y muchas gracias. ¿Ok? Gloria al Señor. Qué lindo es verles ahí conectados. Espero que estén tan emocionados como yo. Pastor, my husband, can come home. Oh, wait a minute. ¿Cómo dice aquí? Any day now, and no later than December 4th. Praise God. Oh. Oh, hallelujah. Gloria al nombre de Jesús. Mira, ahí está mi querido amigo y hermano Víctor Hugo de la Roca. Qué gozo verte ahí, Víctor. Te quiero mucho. Hoy precisamente estuvimos hablando de tu papá, a un hombre a quien admiro tanto. Y aunque está en el cielo, yo sé que pronto lo voy a ver, porque esto se está poniendo cada día más emocionante con todo lo que está pasando. Hola Melissa, Dios te bendiga. I hope you're doing good. God bless you. Hello Angie, I bet you've been rushing, but I'm glad you're there. Okay. Oh Maggie, I'm so happy for you. God bless you. God bless you. So, esto es lo lindo y lo precioso de tener una comunidad de creyentes en las que podemos orar los unos por los otros. César ha estado privado de libertad por un tiempo, y desde que comenzó la pandemia y Maggie conectó y empezó a unirse con nosotros, empezamos a orar por ella, por César, y pedimos que Dios se abriera la puerta. Se abrió la puerta para la entrevista, lo citaron a la corte y ahora lo absolvieron. Entonces, y ahora me avisan que en cualquier momento puede llegar a casa. Ese es un milagro. Yo hablé con él y él está contento y agradecido con todos los que hemos estado orando por ellos, porque él vuelve a casa con su esposa y con su hijo y el resto de la familia. Así que muchas gracias. Y si usted tiene alguna necesidad, déjenos saberlo. Cuando oramos convenidos, la Biblia dice que dos son mejor que uno. Y la Biblia dice que cuando dos o tres se ponen de acuerdo, nos ponemos de acuerdo para orar por un mismo propósito. Dice la Biblia que Dios oirá desde los cielos y cualquier cosa que pidamos será hecho. ¿Sabe? Hemos estado orando, Carmencita Posadas, bienvenida. Hemos estado orando también por mi madrecita, Rosanelia Alvarado. Usted sabe, a ella le ha tocado una batalla bien fuerte. Casi diariamente le están haciendo, creo que no sé si son 6 o 7 diálisis diarias. Valdemar, qué gusto saludarte. Dios te bendiga. Y mi mamá a los últimos días estaba presentando una hemorragia a través del catéter que ella tiene, donde le hacen las diálisis. Y luego comenzó a tener un dolor terrible. Un dolor terrible. Comenzamos a orar por ella. Y ayer la escuché todavía bastante cansadita. Pero hoy me puse contento cuando la llamé. Y cuando yo la molesto a ella y le hago bromas, y ella empieza a reírse, eso me bendice, porque eso quiere decir que ella está bien y que está mejorando. Así es que gloria a Dios. Wanda, Dios te bendiga. Me da tanto gusto saludarte. A mi querido pastor y amigo Carlos Magno Guaymacari, a Tamani allá en Requena. Dios te bendiga. Bien sentaditos, dice, listos para escuchar. Y también listo porque yo llego pronto. Este sábado yo salgo para la selva amazónica del Perú y va a ser un tiempo glorioso. Así es que gloria al Señor por todos los que están orando por mí, por el equipo que va conmigo, a mi amigo el pastor Dan Berrick,
y su esposa Virginia van conmigo, a mi hija Priscila, a mi hijo Abraham y su familia van conmigo, y allá nos llevamos al doctor Manuel Segarra. Ajá, Dios te bendiga. Araceli, mucho gusto saludarte, prima, Dios te bendiga. Por favor, déjame saber, hoy estuve queriendo llamar a tu hermana para preguntarle cómo está toda la familia, cómo están tus hermanas, cómo están las sobrinas, cómo está tu papá. Si me puedes mandar un reporte, te lo voy a agradecer, por favor, Araceli, si fueras tan amable. Mi querido amigo y hermano, cuéntame cómo está tu mamá, Víctor Hugo. Mándame un inbox, por favor. Y por supuesto que voy a estar orando. Y cuéntame también cómo te sientes. Y mándame un reportito, por favor, para estar orando por ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mili, qué gusto saludarte, Mili Ramírez. Dios te bendiga. Qué bueno que estás allí. Aleluya. Ok, ¿qué les parece si entramos entonces de lleno al estudio de la palabra? Fíjese, hoy siento en mi corazón compartir con ustedes un tema sinceramente bastante interesante. Muy pocas veces yo he oído prédicas sobre este tema. Muy pocas veces. Hoy y justamente perdón, voy a tomar esto. Vamos a estar orando, Araceli, en el nombre de Jesús. Vamos a estar orando, ¿ok? Le estaba diciendo, muy pocas veces he escuchado a predicar sobre este tema y sinceramente me tiene bien emocionado el poder compartirlo con ustedes, ¿ok? Y lo precioso es que justamente es el pasaje de la Escritura allí en Mateo capítulo 17 que nos toca compartir, ¿ok? Entonces, quiero que esté bien atento, por favor, se lo pida, en el nombre de Jesús. Me da tanto gusto desde Valencia, España, saludarte, Stephanie López. Dios te bendiga, es un honor saludarte. Y saludos a la familia y a todos quienes están contigo allá, Stephanie, te bendigo en el nombre de Jesús. A las familias que están conectadas en la selva amazónica del Perú, allá en Guatemala, en Honduras, en México, en California, en Texas, en Seattle, Washington, acá en el estado de Hartford, en Connecticut, también en Providence, Rhode Island, ¿dónde más? Ay, Dios mío. En Panamá, en Florida, bueno, en todos los Estados Unidos, en varios estados nos miran, en Whitney, Seattle, Washington, ok, les bendigo con todo mi corazón. Y en Florida, dice la doctora Reverend Pat Henning. En Wichita, Kansas, sí, eso es tía Blanca, Dios te bendiga, ok, a todos los que se conectan en diferentes lugares del mundo, que Dios les bendiga, ok. Ahora vamos entonces de lleno a la palabra del Señor. Fíjese, hoy voy a tocar un tema, como le digo, bien interesante, porque justo nos toca en los versículos 24 al 27 del capítulo 17. Johanita dice que está en su trabajo allá en Guatemala. Dios te bendiga.
Cuando llegue le das un beso a Felipito por mí, por favor, ¿ok? En zona 18 dice que está Vicky hoy con su familia en su tiempo de descanso. ¿Ok? Fíjese, hoy voy a hablar con ustedes sobre el tema exento de impuestos. ¿Ok? Fíjese, curiosamente, hoy es el último día de nuestra serie Milagros y Controversia. Y de manera bastante apropiada, tenemos tanto un milagro como una controversia en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Bienvenido, mi querido Víctor Moisés Boche, llegaste justo a tiempo. Dios te bendiga. El milagro que hoy vamos a ver tiene que ver con un pez con una moneda en la boca. ¿Ok? Y la controversia tiene que ver con el pago del impuesto al templo. Entonces de esto surgen varias preguntas. ¿Paga Jesús el impuesto del templo? La otra pregunta es, ¿debería pagar Jesús el impuesto del templo? La otra pregunta es, ¿debe pagarlo? ¿Debe pagar ese impuesto del templo? Y si no tiene que pagar, entonces ¿por qué lo hace? Pero lo más importante, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esto? Yo quiero que usted esté muy atento porque estoy seguro que Dios quiere hablar a nuestra vida y a nuestro corazón a través de este bendito pasaje de la Escritura del Señor. Entonces vamos al capítulo 17, versículos 24. San Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27. ¿Ok? Espero que tenga sus notas ahí, su cuaderno y su lápiz para tomar notas. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro. Oiga, vinieron a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Interesante. Vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él les dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Y Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar y tira el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, ábrele la boca. Cuando le abras la boca, hallarás un estátero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Tómalo, dáselo por mí y por ti. Bendito Dios y Padre que estás en gloria. Una vez más nos acercamos hoy delante de tu presencia para que tú nos ministres y nos hables de acuerdo a nuestra necesidad. Te pido en el glorioso nombre de Jesús que hoy el Señor Espíritu Santo venga a cada uno de nosotros y nos ministres por tu palabra, Señor, de acuerdo a cada una de nuestras necesidades. Tu palabra dice que es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad.
Y hoy necesitamos que tu verdad, Señor, anime nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Déjeme hacerle una pregunta. Yo no sé si usted paga impuestos. Yo sé, por ejemplo, que en mi país hasta el más pobre paga impuestos. Quizá no tiene necesidad de hacer una declaración de impuestos a la SAT. En Guatemala, en Perú es el SUNAT. Acá en los Estados Unidos es el IRS. Pero allá le explico cómo es que se pagan los impuestos en diferentes países. Pero hablando sobre este tema, yo le pregunto, ¿no le gustaría a usted ser exento de impuestos por toda la vida? Que durante toda la vida usted no tuviera que pagar impuestos. Fíjese, las iglesias y las organizaciones sin fines de lucro están exentas de impuestos. ¿Me entiende? Sin embargo, yo le voy a decir la verdad. Nosotros en la Cocina del Amor, yo prefiero pagar impuestos. Podría evitar hacerlo, pero prefiero hacerlo. Entonces, y si estuviera exento de impuestos, pues quiero que piensen eso. Si usted no tuviera que pagar impuestos, ¿qué pasa si cuando de repente fuera de compras automáticamente le dedujeran todos los impuestos de su factura? Por ejemplo, en Guatemala, yo no me recuerdo si es el 7% o el 12%, no me recuerdo exactamente cuánto, del IVA. Imagínese que usted teniendo que ir a hacer sus compras y de repente cuando usted va a pagar le dice, bueno, es tanto, pero como aquí está incluido ya el IVA, se lo vamos a descontar. Entonces, en lugar de ser 100, usted tiene que pagar 88, por ejemplo. ¿O qué hay de cuando, por ejemplo, usted le va a echar gasolina a su carro y de repente usted se da cuenta que cuando pasa la factura, automáticamente le bajan el precio del galón porque le quitan los impuestos automáticamente? Yo no sé, por ejemplo, cómo es, pero allá en Guatemala, anualmente las personas que ganan cierta cantidad tienen que pagar el impuesto sobre la renta, de acuerdo a los ingresos que usted tiene en su trabajo. ¿Ok? Tiene que pagar sus impuestos. Aquí en los Estados Unidos se paga todos los años los impuestos al IRS. Pero ¿qué pasaría si de repente, por ejemplo, aquí se tiene que hacer la declaración de impuestos en el mes de abril? ¿Qué pasaría si de repente le mandan una nota donde dice, no se preocupe por pagar sus impuestos este año, porque hoy usted está exento? Dios mío, ¿no siente usted que sería maravilloso eso? ¿Sabe por qué? Porque honesta y sinceramente, a ninguno de nosotros nos gusta pagar impuestos. ¿Aló? A ninguno de nosotros. Cuando de repente, yo no sé si alguna vez le ha pasado, pero cuando de repente alguien llama a la puerta y le dice, bueno, yo soy del IRS, o yo soy de la SAT, o soy de la SUNAT allá en el Perú, y de repente llega y le dicen, venimos a cobrar los impuestos. O cuando una de esas personas toca la puerta, le voy a decir, parece que esa no es una visita muy agradable. Fíjese, es interesante porque el pasaje que estamos estudiando hoy tiene justamente que ver con eso. Tiene que ver con impuestos. Óigame lo que le estoy diciendo. Tiene que ver con impuestos y tiene que ver con exenciones. Tiene que ver con quién tiene que pagar y quién no debe pagar. Y es interesante para mí. Esto es lo que me resulta bien interesante. Es bien interesante que de todos los evangelios,
Esta historia en particular se encuentra únicamente en el Evangelio según San Mateo. Y lo curioso de todo esto es que me parece bien apropiado, porque si usted se recuerda, antes de que Mateo fuera quien es ahora, él era recaudador de impuestos. Antes de que el Señor lo llamara, Mateo era recaudador de impuestos. Óigame por favor lo que le digo. Qué curioso es esto. En el pasaje de hoy, Jesús y Pedro entablan una conversación, una discusión sobre los impuestos y lo que significa estar exento de los impuestos en el reino de Dios. No importa estar exento de impuestos de por vida. Pero, ¿cómo le gustaría a usted estar exento de impuestos para la vida eterna? Le pregunto. Yo quiero que usted hoy, conmigo, estudiando este pasaje de la palabra del Señor, descubramos cómo hacerlo. Primer punto. Fíjese que nuestra historia comienza cuando el recaudador de impuestos llega. Llega el recaudador de impuestos. Y si le llega a usted, ¿qué es lo que usted hace? ¿Ah? Bueno, normalmente, si llega, simplemente paga los impuestos, ¿cierto? Pero yo quiero que nosotros veamos qué sucede cuando el recaudador de impuestos viene específicamente buscando a Jesús. Hermano Otto René García, ¿qué tremendo es esto? Que el recaudador de impuestos llega específicamente buscando a Jesús. Mire conmigo lo que dicen los versículos 24 y 25. Después de que Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los recaudadores de impuestos de 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron. ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Y Pedro dijo, sí lo hace. Claro que sí paga. ¿Ah? Note usted que Jesús y los discípulos llegaron a Capernaum, que había sido el centro del ministerio de Jesús durante los últimos años. Que Capernaum fue también uno de los centros de recaudación de impuestos. Entonces, cuando Jesús y sus discípulos aparecen, cuando llegan al lugar, mire hermano, qué casualidad que también aparecen los recaudadores de impuestos. Y se le acercan a Pedro y le preguntan si Jesús paga el impuesto del templo. Hermano, óigame, los judíos pagaban un impuesto anual por el mantenimiento del templo. Ahora bien, este no era el impuesto civil que Roma cobraba a sus súbditos cada año para el gobierno. Mire, este era un impuesto religioso que los judíos pagaban cada año para el mantenimiento del templo. Se suponía que todo varón entre 20 y 50 años debía pagar este impuesto. Estos varones judíos adultos representaron a toda la comunidad al presentar este impuesto al Señor. Quiero que ponga mucha atención porque, óigame, este tema es bien interesante. Primero, aprendemos acerca de este impuesto en el libro de Éxodo, cuando Dios instruye a Moisés para que haga censo en el desierto de Israel. Usted lo puede ver ahí en Éxodo capítulo 30, versículos 12 al 16.
Pero luego, en el libro de Nehemías, aprendemos que eventualmente se convirtió en un impuesto anual. Entonces, hay dos cosas en particular que usted y yo debemos saber sobre este impuesto. Número uno, el monto del impuesto. Y número dos, el propósito del impuesto. Entonces, veamos primero la cantidad del monto. Fíjese que a diferencia de la mayoría de los impuestos, cuando se trataba del impuesto del templo, todos pagaban la misma cantidad. El monto del impuesto era medio shekel, que en los días de Jesús equivalía a 2 dracmas. Oiga, un dracma era aproximadamente el salario diario promedio de un trabajador, por lo que el impuesto era de aproximadamente igual al salario de 2 días. Tenían que pagar 2 dracmas. Este fue el único impuesto definitivo. En nuestros días, el impuesto fijo significa que todos pagan el mismo porcentaje o la misma tasa de impuestos. Por ejemplo, como le decía, en Guatemala se paga el IVA. Perdóneme, por favor, debía haber investigado un poquito más, pero yo no me recuerdo exactamente si es el 7% o el 12%. Yo creo que fue en el gobierno del general Ríos Montt cuando se estableció el pago del impuesto del valor agregado, del impuesto del valor agregado, el IVA. Pero yo recuerdo como que se subió el impuesto después al 12%, pero no me recuerdo exactamente. Como quiera que sea, todos en Guatemala, óigame, todos pagamos ese impuesto. Pero ¿cómo, hermano José? Mire, cada vez que usted va a la tienda, me están diciendo que es el 12%, dice. El 12% del impuesto. Cuando usted va a la tienda, cuando usted compra una libra de arroz, automáticamente el impuesto del valor agregado está en esa libra de arroz. ¿Ok? Automáticamente. Todos los precios tienen su impuesto. Acá en los Estados Unidos es un poquito diferente. Porque acá en los Estados Unidos, el precio, por ejemplo, de un producto cuesta $10 y cuando usted va a la caja, le cobran, digamos, por ejemplo, no recuerdo exactamente, pero le cobran $12. ¿Por qué? Porque 10 es el costo del producto y 2 son los impuestos. ¿Me entiende? Si usted tiene una exoneración de impuestos, si las iglesias están exoneradas de impuestos, entonces si usted lleva su carta, su documento, ¿me entiende? Y lo muestra en la caja, no se lo cobran. ¿Ok? Entonces, óigame lo que le estoy diciendo. Con el impuesto del templo, todos pagaban exactamente la misma cantidad. No importaba si era rico o si era pobre. Óigame, todos pagaban exactamente medio shekel, que equivale a 2 dracmas. Pero eso a veces se le llamaba el impuesto de 2 dracmas. Y óigame, lo repito de nuevo, todos pagaban la misma cantidad. Entonces ese es el monto del impuesto. Pero luego debemos conocer el propósito del impuesto. Fíjese, el propósito monetario del impuesto era apoyar el mantenimiento y el ministerio del templo. Pero también conllevaba un propósito espiritual. La Biblia nos dice que esto era un impuesto de rescate. Representaba una ofrenda que hacía expiación por tu vida. Es por
eso que todos pagaban la misma cantidad. Los ricos no debían pagar más que los pobres. Y los pobres no debían pagar menos que los ricos. ¿Pero por qué, hermano José? Porque la vida de cada persona vale lo mismo. Sea rico o sea pobre, la vida vale lo mismo. La vida de una persona no es más valiosa que la otra. ¿Me está empezando a entender lo que le estoy queriendo decir? El impuesto del templo era un memorial ante el Señor. Era un recordatorio al pueblo judío de que le debían la vida al Señor y que necesitaban hacer expiación por sus pecados. Y estos estaban representados por el sistema de sacrificios en el templo. Oh, como que la historia comienza a cobrar su color, ¿verdad? ¿Ah? Y fíjese, Jesús acaba de compartir su sufrimiento. Les acaba de decir a ellos el sufrimiento y la muerte que va a sufrir en Jerusalén. Por lo que es apropiado que Mateo comparta esta historia sobre el impuesto de templo en este preciso momento. Porque Jesús va a sufrir o sufrirá y morirá en la cruz para hacer expiación por nuestros pecados en cumplimiento de los sacrificios del templo por los que van a pagar este impuesto. Oh, ¿me está entendiendo? ¿Ah? Entonces, mire esta segunda parte de este punto. Entonces, todos los recaudadores de impuestos vienen a buscar a Jesús directamente. Pero llaman a Pedro y le preguntan: ¿y tu maestro? ¿Y tu rabino? ¿No paga el impuesto del templo? Observe, por favor, cómo formularon la pregunta de una manera negativa. Ellos no preguntaron: ¿tu maestro paga? Sino que preguntan: ¿tu maestro no paga? Fíjese que la forma como formulan la pregunta implica que ellos piensan que Jesús quizá no está pagando el impuesto, no paga el impuesto. Pero Pedro le responde: por supuesto que lo hace. Claro que Jesús lo hace. Porque Jesús observó la ley completamente cuando vino para ser obediente al Padre y para cumplir la ley por nosotros. Entonces sí, Jesús pagó el impuesto de templo junto con todos los demás. Acuérdese que Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla, a hacerla cumplirse. Entonces, esto afirma un principio bíblico importante para todos nosotros. La Biblia dice que debes dar a todos lo que les debes. ¿Ah? No debáis nada a nadie. Ese es un principio que encontramos a lo largo de las Escrituras. Pero quizá la expresión más clara se encuentra acá en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, donde simple dice, Romanos capítulo 13, verso 7 dice: de a cada uno lo que le debes. Si debes impuestos, paga tus impuestos. Si son ingresos, entonces ingresos. Si respeto, entonces respeto. Si honor, entonces honor. ¿Ah? Óigame, como cristiano, tú y yo tenemos doble ciudadanía. Ah, sí, hermano, tú y yo somos ciudadanos del cielo. Ciertamente somos ciudadanos del cielo.
Somos coherederos juntamente con Cristo, pero vivimos acá en la tierra. Por lo tanto, debemos pagar nuestros impuestos acá en la tierra. La Biblia dice ahí, le acabo de leer, si debes algo, págalo. Sea lo que sea, debas lo que debas, ya sean impuestos, ya sean ingresos, ya sea honor, ya sea respeto. La Biblia dice que dé a cada uno lo que se le debe. ¿Aló? Punto número 2. El punto número 2, yo lo quise subtitular: los hijos están exentos. Mire hermano, seamos honestos con nosotros mismos. Por supuesto que odiamos pagar impuestos. De verdad. Es por eso que nosotros siempre queremos saber si existen lagunas. Siempre queremos saber si existe alguna forma de poder evadir algún impuesto. Pero la pregunta es, ¿hay alguna forma que pueda librarme legítimamente de pagar un impuesto determinado? Bueno, Jesús dice, sí, hay una gran laguna, hay forma. Él dice que si eres hijo del rey, tienes una exención automática, porque los hijos del rey están exentos. Mire, volvamos a Mateo y miremos los versículos 25 y 26, donde Jesús cuenta una mini parábola sobre los impuestos. Un rey y sus hijos. Mire lo que dice los versículos, la segunda parte del versículo 25 y 26. Dice, cuando Pedro entró en la casa, Jesús fue el primero en hablar. ¿Qué piensas, Simón?, le preguntó Jesús. ¿De quién cobran los reyes de la tierra derecho e impuestos? ¿De sus propios hijos o de otros? Y Pedro le respondió, de otros. Entonces los hijos están exentos, le respondió Jesús. Note por favor que cuando Pedro entra en la casa, después de hablar con los recaudadores de impuestos, Jesús fue el que habló primero. ¿Por qué? Porque cuando habló primero le está mostrando a Pedro que él ya sabe cuál fue la conversación que acaba de tener con esos recaudadores de impuestos. ¿Sabe, hermano? Este es un buen recordatorio de que Dios es omnisciente. Mi hermano, Él sabe todo lo que sucede en nuestra vida. Que Dios conoce nuestras necesidades. Y la Biblia dice que las conoce incluso antes de que nosotros pidamos. Entonces fíjese, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿qué te parece? ¿De quién cobran los derechos e impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus propios hijos o de otros? Y Pedro le responde, de otros. ¿Notaste tú que Pedro no puede decir mucho en este pasaje? Porque él está atascado dando respuestas de 2 o 3 palabras a la pregunta de una persona. Pero por lo menos Pedro tiene las respuestas correctas. Los reyes no pagan impuestos. Los recogen de los demás. Y esto es especialmente cierto cuando se trata del rey del universo. ¿Tiene Dios que pagar impuestos? Por supuesto que no. Dios no paga impuestos porque Él lo posee todo. Él es el dueño del cielo y la tierra. Él es el creador del cielo y de la tierra.
Mira, hermano, en Salmos 24:1 dice que de Jehová es la tierra y toda la plenitud, todo lo que hay en él, el mundo y todos los que viven y habitan en él. Dios le dice a Job, allá en Job capítulo 41, verso 11, le dice: ¿quién tiene derecho contra mí que deba pagar? Todo lo que hay debajo del cielo me pertenece, dice el Dios Todopoderoso. ¿Ah? Hermano, Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros somos los que le debemos a Él. Los reyes no pagan impuestos. Los reyes los recogen de otros. Entonces Jesús le pregunta a Pedro: ¿de quién cobran los impuestos? ¿E impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus propios hijos o de otros? Y sabe, Pedro le responde correctamente. Le dice: de otros. ¿Ah? Mire, hermano, entonces de todo esto Jesús saca la conclusión adecuada. Entonces los hijos del rey están exentos. El rey no cobra impuestos a los miembros de su propia familia. Los impuestos ayudan a mantener a la familia real, por lo que no tiene sentido que la familia real pague impuestos, porque los hijos están exentos. Ahora le hago una pregunta. ¿Ah? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey que está aquí en el escenario? ¿Quién es el rey que aparece en esta escena? Estamos hablando del templo, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el rey del templo? ¿Ah? Por supuesto, Dios. Dios es el rey del templo. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo del Dios viviente. ¿Ah? ¿Se recuerda lo que dijo Jesús cuando era niño, cuando sus padres lo andaban buscando y finalmente lo encontraron en el templo? Le dijo: ¿no sabéis que en la casa de mi Padre allí me conviene estar? ¿Ah? Incluso a los 12 años, hermano, Jesús ya estaba en el templo. Jesús ya sabía que el templo le pertenecía a Dios el Padre. Y por consecuencia también sabía que Dios era su Padre, que Él era el Hijo del Dios viviente. Hermano, Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, está exento. Como Hijo de Dios no tiene obligación de pagar el impuesto del templo. Hermano, Jesús no le debe nada a nadie. Nosotros se lo debemos todo a Él. Are you getting what I'm saying? Jesus doesn't owe anything to us, but we owe Him everything. We owe Him all. ¿Necesita Jesús pagar el impuesto de rescate por sí mismo a Dios? Por supuesto que no. Pero yo quiero que note que Jesús no solo habla de sí mismo aquí. No dice el Hijo está exento en singular, sino más bien los hijos están exentos en plural. Y eso se debe a que cuando tú y yo nos convertimos en hijos de Dios, también quedamos exentos. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17. Porque no recibiste un espíritu que te vuelva esclavo del temor, sino que recibiste un espíritu por afiliación, por filiación, dice esta versión. Y por él clamamos: Abba, Padre. El
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora bien, si somos hijos, entonces somos herederos. Herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, dice. Hermano, aquí está la conclusión. Todos nosotros le debemos a Dios un impuesto de rescate. Todos nosotros le debemos a Dios el pago de nuestros pecados. Pero cuando tú te conviertes en hijo del rey, aleluya, también estás exento. Compartes la exención de Jesús con él, aleluya. Entonces, si hay alguna laguna fiscal gigante cuando se trata de lo que le debes a Dios por tus pecados, te digo, los hijos estamos exentos. Pero la pregunta es, ¿cómo se obtiene esa exención? ¿Cómo se solicita la exención de impuestos en el reino de Dios? ¿Cómo te conviertes en un hijo de Dios que ya no tiene que pagar el precio de tus pecados? Oh, eso nos lleva al tercer punto. Eso nos lleva al tercer punto. El tercer punto nos habla de un pez que tenía la moneda en la boca. Fíjese, hermano, pareciera que ahora estamos llegando a la parte más extraña de la historia, que es justamente esto: el pez con una moneda en la boca. Mire conmigo, por favor, lo que dice el verso 27. Jesús le dice a Pedro, pero para que no los ofendamos. Oye, pero para que no los ofendamos, ve al lago, tira tu anzuelo, coge el primer pez que pesques, ábrele la boca y vas a encontrar una moneda de 4 dracmas. Vas a encontrar una moneda de 4 dracmas. ¿Cómo así, hermano? Si solo se necesitaban 2 por persona. Ajá. Ahora le digo, saca las 4 dracmas y dáselo al recaudador de impuestos por mí y por ti. Aquí hay 2 lecciones importantes para nosotros en este versículo, hermano, que está justamente al final de este capítulo. Número 1, para que no se ofendan. Que no causemos ninguna ofensa innecesaria. Y número 2, reciba la provisión de la gracia de Dios a través de Jesucristo. Reciba la provisión de la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Pedro, quiero que vayas a pescar. No quiero que ofendas a nadie. No te preocupes. Tú no puedes pagar tus impuestos. Tú no puedes pagar por tus pecados. No hay nada que tú puedas hacer para liberarte de tus pecados. Pero ve al lago. El primer pez que agarres, ábrele la boca. Y ahí vas a encontrar 4 dracmas. Paga los impuestos por ti y por mí. ¿Cómo así, hermano José? No causes ofensa innecesaria a nadie. Y número 2, la provisión de la gracia de Dios para tu vida solamente viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Oh, jurababa shandalama y cararabaso que doloroso andará caikera.
Oye lo que estoy diciendo. Pedro, para que no los ofendamos, Pedro, ve al lago, tira el anzuelo. Mira, Pedro, tú solo haz lo que te estoy diciendo. Solo camina en obediencia. Solo camina en obediencia. Haz lo que te estoy diciendo. Cree a mi palabra. Pedro, tú no puedes hacer nada por ti mismo. Pero si tú crees a mi palabra y crees a mis instrucciones, yo voy a hacer el milagro que tú necesitas. Y vas a recibir por gracia. Como le dijo el Señor a Pablo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, Pedro, tú solamente vas a obtener mi gracia cuando camines en obediencia. Y no te preocupes, Pedro. No te preocupes. La obediencia a mi palabra va a causar milagros extraordinarios sobre tu vida que atraerán la gracia de Dios para tu vida. Que lo que tú no puedes hacer en tu fuerza, que lo que tú no puedes hacer en tu intelecto, que lo que tú no puedes hacer en tu capacidad humana, que lo que tú no puedes hacer con tus sentimientos ni con tus emociones. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela la casa, en vano vela la guardia. Lo que tú necesitas en un tiempo como este, Pedro, es mi gracia. Pero mi gracia viene sobre tu vida cuando tú crees a mi palabra y caminas en obediencia con ella. Yo voy a dejar acá esto en la primera parte de la enseñanza. Pero escúchame lo que te estoy diciendo. En esta primera parte, espero que el Señor te esté hablando. Y espero que tú estés entendiendo que no hay nada que tú puedas hacer en tu habilidad y en tu fuerza para pagar tus impuestos. Tú no puedes pagar por ti mismo el precio de tu pecado. Por eso Cristo fue a la cruz del Calvario, para pagar con su sangre lo que tú no puedes hacer. Oye, mira qué poderoso y qué glorioso es esto. Qué glorioso es esto. Que el Señor te está diciendo: tú no tienes por qué pagarlo. Déjame pagarlo por ti. Yo lo pagué por ti en la cruz del Calvario. Lo único que tienes que hacer es caminar en obediencia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué no ahí donde tú estás? Por un momento, cierras tus ojitos y le hablas a Dios. Háblale a tu Señor y dile: Señor, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo no puedo hacer nada por mí en mi fuerza.
en mi intelecto, en mi capacidad humana. Te necesito a ti, Señor. Te necesito a ti, Jesús. Señor, yo no quiero causar ninguna ofensa innecesaria, pero yo quiero recibir la provisión de la gracia de Dios que solamente se puede obtener por ti, Señor, o a través de ti, a través de mi bendito Señor y Salvador Jesucristo. Pedro, ve al lago, tira el anzuelo, y cuando pesques, el primer pez que agarres, Pedro, ábrele la boca, y allí está tu provisión. Óigame, hermano, cuando tú y yo a veces leemos la palabra del Señor, a veces pareciera que Dios nos dice cosas que no tienen sentido. ¿Cómo está eso que yo voy a llegar al estanque de la cocina del amor y que voy a tirar el anzuelo y que la primera mojarra o la primera tilapia que se prenda del anzuelo trae lo que yo necesito? ¿Cómo es posible eso? Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos permite recibir lo que no merecemos. ¿Sí me entiendes? Su misericordia aleja el castigo que merecemos. Bendito Dios y Padre que estás en gloria. Hoy me acerco una vez más a tu presencia, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Yo sé, Señor, yo sé, Dios mío, que en cada una de tu palabra, en cada frase, en cada declaración, en cada verso, hay verdades profundas que confrontan nuestra alma, Señor. Hoy te ruego, Dios eterno, por la muchedumbre de tu gracia y de tu misericordia, que me permitas saborear y deleitarme de la gracia de Dios, que solamente puedo obtener a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque tu palabra dice: a los que creen en su nombre, se les da la potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Dios mío, yo quiero orar hoy por nuestro hermano Ever Campos, Señor, hospitalizado por problemas de COVID. Por favor, ten misericordia, Señor, te lo ruego. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Quiero orar, Señor, por la vida de mi tío Gabriel Alvarado, Señor. Señor, por favor, ten misericordia. En el nombre precioso de Jesús. Señor, tú conoces la necesidad de mi hermano Manfredi Solís, mi amigo. Por favor, allá donde está, Señor, tócalo en el nombre de Jesús. Toca su vida como lo has hecho muchas veces. Señor, yo te bendigo y te doy gracias por haberme dado el privilegio de volver a escuchar una vez más de mi amigo Víctor Hugo de la Roca. Hoy lo bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesús yo oro por su madrecita, por su familia, Señor, en el nombre de Jesús.
Por favor, glorifícate como solo tú sabes hacerlo. Señor, quiero darte gracias por todas aquellas personas, Señor, que se han unido, Dios mío, a esta causa de amor. Gracias, Señor, por todas aquellas personas que han apoyado, Señor, este ministerio y lo que tú nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesús. Dios mío, todos aquellos que han aportado para que tu obra siga creciendo, para que sigamos ayudando, Señor, a los necesitados. Que podamos seguir dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Ten misericordia de las familias que están bajo el sonido de mi voz. Visítalos, Señor, y úsalos para la gloria de tu nombre. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Que tu santo nombre y bendito, Señor, sea glorificado, Señor, en la vida de cada uno de los que fielmente, Señor, se disponen a escuchar tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Glorifícate, Señor, como solo tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Óigame, quiero agradecerles con todo mi corazón, con toda mi vida. Quiero agradecerles a todas aquellas personas que están ayudándonos con este proyecto. Si usted todavía puede hacerlo, hágalo. Hay tanta necesidad, Dios mío, hay tanta necesidad. Hay tanta necesidad. Hoy Dios nos dio el privilegio de poder bendecir la vida de algunos siervos de Dios que están pasando por un momento tan terrible, de mucha angustia, de mucho dolor, de mucha necesidad, por esta pandemia terrible que ha azotado sin misericordia. Muchísimas gracias los que lo han hecho. Y los que todavía no, por favor, únase con nosotros. Hoy tuve el privilegio de hablar con algunos siervos de Dios, a quienes quisimos y sentimos de Dios ayudar en este tiempo de calamidad. Yo espero que usted entienda que por respeto a ellos y a sus familias, yo prefiero reservarme los nombres. Pero le digo, son muchas familias que Dios nos está permitiendo ayudar. Y no lo podemos hacer sin usted. Así es que muchas gracias. Que Dios le bendiga. Y bueno, le espero mañana para continuar con esta segunda parte de esta enseñanza maravillosa. Óigame, no se pierda la segunda parte. Por favor, no se la pierda. Mañana, espero en Dios que mañana terminemos. ¿Ok? Pero muchísimas gracias por estar siempre ahí fiel, siempre atenta. Hermana Anita López, Dios te bendiga. Me da tanto gusto saludarte. Saluda a la familia, por favor. Gracias a todos. Carmencita Posada, Dios le bendiga. Y bueno, espero que ustedes se deleiten tanto como yo me deleito con estas enseñanzas preciosas. Edwin, Dios te bendiga, mi hijo. Sabes que te quiero mucho. Espero que no lo olvides. ¿Ok?
Así que muchísimas gracias. Te quiero mucho, flaquita. Es siempre un gusto saludarte. Johanna, Dios te bendiga, mija. Salúdame a Felipito. Angie, thank you so very much for being so generous. Thank you for helping us to help the hurting. Thank you. Gracias por todos los que se unen con nosotros a ayudar a los más necesitados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sabe cuánto bendigo y agradezco a ese precioso acto de generosidad. Les prometo que cada uno de los fondos están llegando a la gente más necesitada. Gente que está desesperada y cuando escuchan que van a recibir una ofrenda, oh Dios mío, es indescriptible las voces y las expresiones de gratitud que emana de su corazón. Muchísimas gracias. Ok, gracias por dejarte usar por Dios. Gracias por convertirte en la mano extendida de Jesús para tocar a sus pequeñitos. Recuerde, la Biblia dice que Jesús dijo: por cuanto lo hiciste con uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y por favor le ruego, no deje de orar por nosotros. El sábado salimos para la selva amazónica del Perú. El sábado. Por favor, ore por nosotros. Ore por nosotros, se lo pido. Mili, Dios te bendiga. Ok. Blanca Rojas, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Gracias por estar allí. Y espero verlos mañana con la ayuda del Señor. ¿Ok? Dios les bendiga. Pasen buena noche. Y recuerden, mi oración siempre es que mi Dios los corone de favores y de misericordia. Mi oración siempre es porque el Dios de paz les ministre esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ok? Maggie, I'll keep praying for you. And let me know. I want to be the first one to know when he knocks the door and tell you, babe, I'm here. Okay? And I need you to send me a big picture of him in your house so that I can let all my brothers and family that he is back home. Okay? I love you. God bless you. Dios les bendiga a todos. Pasen buena noche. Bendiciones.